En esta ocasión vamos a hablar del experimento correspondiente a la práctica número 2 que lleva por título Cristalización sencilla. La cristalización tiene el objetivo de eliminar impurezas presentes en un sólido orgánico, es decir, purificar un sólido. En este caso, como estamos en el laboratorio de química orgánica, el sólido que vamos a tratar en cuestión es un sólido orgánico. ¿Cómo se define la cristalización? La cristalización es un proceso físico, ¿ok?, que consiste en disolver un sólido en un mínimo de disolvente adecuado, en caliente, para cuando se enfríe precipite. Hay algunos conceptos que nosotros tenemos que repasar acerca de lo que son soluciones. Para esto nos vamos a auxiliar de la pizarra. Tenemos práctica 2, se llama cristalización sencilla, o también podemos llamarla con la terminología recristalización. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un cristal que recristalizamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Lo que es una solución. ¿Ok? Una solución, también conocida con el nombre de mezcla homogénea. ¿Ok? Homo significa igual, quiere decir que en todas sus partes nosotros vemos lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua al que le agrego una cucharada de sal de mesa o cloruro de sodio. Luego de yo disolver esa sal en ese vasito de agua, yo voy a ver una sola fase, es decir, ya no voy a ver los cristales de cloruro de sodio. Existen diferentes tipos de solución atendiendo a la concentración de soluto presente en el solvente. Fíjense, recordando que soluto es aquella parte de la solución que se encuentra en menor cantidad o menor proporción, y solvente o disolvente es aquella parte de la solución que se encuentra en mayor cantidad o proporción y que define el estado de agregación de la solución. Es decir, esta solución de agua y sal de cloruro de sodio, el solvente sería el agua y el soluto sería la sal de cloruro de sodio. Entonces, atendiendo a la concentración de soluto presente en el solvente, yo puedo tener una solución diluida. Diluida significa que tiene menos soluto de lo que puede aceptar el solvente. Puedo tener una solución concentrada. Concentrada es aquella donde yo tengo el máximo de soluto que puede aceptar ese solvente. Y una solución sobresaturada, perdón. A las soluciones concentradas también le conocemos con el nombre de saturadas. Y una sobresaturada es aquella que tiene mucho más de los solutos de lo que puede aceptar el solvente, pero a una condición de temperatura dada. Eso es como cuando usted tiene un café que lo ha endulzado y que se pasó de azúcar. Al pasarse de azúcar, si usted lo sigue calentando, ese azúcar se va a mantener en solución en el café, pero una vez se enfríe va a aparecer los cristales, por lo tanto ya dejará de ser una solución o mezcla homogénea, sino que será una mezcla heterogénea. Entonces, estos conceptos son los que tenemos que tener claros y presentes en el momento de que estamos hablando de una solución. Es una solución o disolución, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, y es muy importante recordar que una solución puede contener varios solutos. Ahora bien, el solvente o el disolvente debe de ser un único o una única sustancia.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Nosotros vamos a tomar un sólido que ya sabemos que tiene impurezas. ¿Cómo nos damos cuenta de que tiene impureza? Porque su punto de fusión no coincide con el valor teórico o como dicen las tablas. Entonces, ya partiendo de que ese sólido tiene un punto de fusión que no coincide, sabemos que está mezclado con algo que le está imprimiendo impurezas a ese sólido. Entonces nosotros vamos a seleccionar un disolvente que cumpla con ciertas características o requisitos. La primera característica que debe de cumplir es que no reaccione con el soluto. ¿Por qué? Porque si reacciona químicamente con el soluto voy a perder eh, mi sólido que deseo purificar y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero eliminar las impurezas, disolver las impurezas junto con el sólido, pero luego más adelante yo quiero recuperar el soluto de nuevo, el sólido. Y bueno, las otras características son que disuelva fácilmente las impurezas, que disuelva mucho cuando está caliente y poco cuando está frío, y que separe fácilmente los cristales formados. Entonces, en el laboratorio de química orgánica se usan varios. El agua es uno de los más usados porque es una sustancia relativamente económica y que tiene la particularidad de que disuelve grandes cantidades de sustancias. Pero no solamente usamos agua, también podemos usar éter etílico, alcohol etílico, cloroformo, hexano, acetona, benceno, etc. Entonces, la cristalización tiene bastantes usos, tanto en los laboratorios de investigación como en la industria, por ejemplo. Em, la sal que se produce en Baní, en nuestro país, se somete a un proceso de cristalización para eliminarle las impurezas. Cuando nosotros repetimos una y otra vez el proceso de recristalización, hasta no tener una coincidencia entre el punto de fusión teórico y el punto de fusión obtenido de forma práctica, nosotros vamos a requerir recristalizar una y otra vez. Y cuando el proceso se repite varias veces, le llamamos recristalización. ¿Ok? Entonces, ahora bien, cuando el punto de fusión del sólido cristalizado ya sea igual al punto de fusión teórico, entonces ya tendremos la seguridad o la certeza de que nuestro sólido está totalmente puro. ¿Por qué? Porque no coincide, o sea, no tiene nada que mueva o desvíe el valor de su temperatura de fusión, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a usar? Esto lo vamos a ver explicado con un video de laboratorio que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el video de cristalización sencilla. Aquí vamos a usar dos sustancias. Vamos a usar un sólido orgánico y en este caso el disolvente va a ser agua. ¿Ok? Estas son las características deseables del disolvente que ya repasamos. Y aquí vamos a colocar, vamos a proceder, como se ve aquí, a pesar el sólido orgánico. Fíjense el color de ese sólido orgánico. Lo pesamos por pesada indirecta hasta obtener 1 gramo de ese sólido. ¿Qué vamos a proceder a hacer ahora? A preparar una mezcla sobresaturada, es decir, en poco volumen de agua, que son apenas 40 mililitros, vamos a vertir el contenido de ese gramo de sólido. Fíjense que no es muy fácil disolver esto y para poderlo disolver obteniendo una mezcla homogénea necesitamos aumentar la temperatura en el sistema. Por lo tanto utilizamos un medio de calentamiento, en este caso nos lo proporciona el mechero de Bunsen. Y obviamente vamos a utilizar un proceso físico, que en este caso es la agitación, para obtener una mezcla completamente homogénea, es decir, donde solamente yo pueda ver una sola fase. Entonces nosotros vamos a continuar agitando hasta que todo el sólido esté completamente solvatado en el solvente.
Fíjense que ya cada vez más aparece menos cantidad del sólido. Y si seguimos adelantando el video, vamos a ver que se ve ya de una forma más homogénea la mezcla, es decir, que ya se ven muy pocos cristales visibles del soluto. En este punto ya el sólido que tenía la impureza está completamente disuelto o solvatado en el solvente, tanto el sólido como las impurezas que él tenía. Ahora bien, la idea de esto es dejar dentro del solvente todas esas sustancias de impureza y volver a sacar de ahí o recuperar los sólidos de interés, es decir, el sólido que nosotros deseamos purificar. Una vez obtenida la mezcla homogénea, nosotros vamos a enfriar bruscamente nuestra solución y agitar las paredes del recipiente, provocando con esto o empleando con estas dos técnicas de cristalización la reaparición de los cristales. Fíjense, aquí yo tengo un recipiente donde tengo un poquito de agua helada, que puede incluso ponerle un poco de hielo, y estamos haciendo un movimiento. La profesora está haciendo un movimiento ahí donde está haciendo un raspadito de las paredes del recipiente. ¿Qué se busca con este raspado? Fíjense. En ese caso, cuando usted provoca ese movimiento entre la varilla de cristal y la pared del recipiente del vaso del precipitado, en ese mismo momento se forma un cristalito. Entonces ese cristal va formando redes cristalinas con otros cristales. Fíjense ya cómo se está viendo la superficie un poco escarchada. Esa escarcha que nosotros podemos ver son los cristales que están apareciendo. A medida de que continuamos con la agitación, esos cristales van a aparecer más y más y más hasta que nosotros obtengamos la recuperación de ese sólido que deseamos purificar. En esa parte, cuando se está enfriando, obviamente se supone que las impurezas se van quedando con el solvente, pero el sólido que deseamos purificar, nosotros lo estamos recuperando. ¿Cómo nosotros separamos esos sólidos ya recuperados que tienen poca impureza del resto de la solución? Filtrándolo. En este caso vamos a utilizar un matraz Erlenmeyer, donde vamos a colocar un embudo con papel filtro y le vamos a poner la solución, que en este caso no es una solución, ya es una mezcla heterogénea porque hay dos fases. En la parte de arriba se quedará con nosotros los cristales que deseamos recuperar y en la parte de abajo quedarán las impurezas con el agua madre. ¿Qué es el agua madre? El agua madre es ese líquido residual o remanente que se obtiene luego de separar los cristales por filtración. Es un líquido. Le decimos agua madre, pero recuerde que el solvente no siempre será agua. En ocasiones el solvente puede ser hexano, benceno, éter etílico, alcohol etílico, acetona. Por lo tanto, cuando a usted se le consulte ¿qué es el agua madre? No puede contestar es el agua residual. Debe de contestar es el líquido residual o remanente que se obtiene luego de separar los cristales por filtración. Entonces, en este caso, ya estos cristales recuperados podemos meterlo a un horno donde se pueda secar para eliminársele la humedad. Luego de que estén completamente secos, podemos practicarle un ensayo de punto de fusión para saber si el punto de fusión coincide con el valor teórico. Si no coincide, ya usted sabe que tiene que volver a someter los cristales a otro proceso de recristalización. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esto, resulta que nosotros vamos a poder calcular un rendimiento de nuestra recristalización. Un rendimiento es una eficiencia y la eficiencia jamás será al 100%.
¿Cómo calculamos ese rendimiento? Este rendimiento. La masa final de los cristales obtenidos dividido entre la masa inicial de los cristales multiplicado por 100. Por ejemplo, la masa inicial que teníamos era una masa de 1 gramo, que fue lo que pusimos en la balanza. Pero suponiendo que luego de que filtramos, nosotros obtuvimos una masa de 0.9. Esa diferencia de 0.1 pueden ser los cristales, ¿verdad? Los cristales que ya, o sea, las impurezas que se quedaron en el solvente. Cuando multiplico esto por 100, esto me da un 90%. ¿Ok? Entonces el rendimiento en este caso hipotético es del 90%. Si yo obtengo 0.8 aquí arriba en la masa final, entonces el rendimiento es 80%. ¿Ok? Nunca será más ni 100% ni más del 100%. De la única manera que puede salir más mal es si la masa final da mayor que la inicial porque el cristal tenga humedad. Si tiene agua, puede ser que dé mal la masa, es decir, que haga ese aporte. Para finalizar, vamos a ver lo siguiente. Volvemos a el fundamento de cristalización sencilla. Y vamos a hablar un poquito sobre el agua de cristalización. Fíjense, agua madre es el agua residual o remanente que contiene las impurezas del cristal purificado. Pero el agua de cristalización es el agua que necesitan ciertos sólidos para cristalizar. Es decir, que sin esta agua son sólidos amorfos o sin forma. Es decir, no tienen una forma geométrica definida. Un ejemplo de esto es el sulfato de cobre anhidro. Cuando es anhidro significa que no tiene agua. Es un sólido amorfo, como aparece en la foto de la derecha. Es decir, si usted ve el sólido, sus lados, sus partes no son iguales. Pero cuando ese sulfato de cobre usted lo tiene unido a 5 moléculas de agua, su estructura geométrica es cristalina, definida. Fíjense bien. Esos sólidos cristalinos, como en el caso del sulfato de cobre pentahidratado, son aquellos en los que sus átomos, iones y moléculas se repiten en forma ordenada y periódica en las 3 direcciones del espacio. Estos sólidos forman redes o sistemas cristalinos que adoptan un total de 7 tipos de formas geométricas, como por ejemplo la cúbica, la tetragonal, la hexagonal, la trigonal y la rómbica. Fíjense aquí, por ejemplo, el sulfato en este caso el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, tiene forma geométrica cúbica, ¿ok? Pero no todos los sólidos cristalinos tienen forma geométrica cúbica, pueden tener cualquiera de estas formas. Miren el ejemplo del cloruro de sodio. Ahora bien, el cloruro de sodio no requiere agua de hidratación. Vamos a pasar ahora a la pizarra para contestar las preguntas de la guía de preguntas que aparecen en la página número 11, número 17 de su manual. Aquellas preguntas que sean de definición, ustedes la van a investigar en los recursos que tienen disponibles en su libro o en internet. Solamente me voy a enfocar en aquellas preguntas que sean de fundamento. Por ejemplo, la pregunta número 1, ¿para qué sirve la cristalización? Para purificar sólidos. ¿Ok? No se confundan con el objetivo del punto de fusión, porque la fusión sirve para identificar sólidos y como criterio de pureza de los sólidos, es decir, saber si están puros o no están puros. Pero la cristalización sirve para quitarle las impurezas a los sólidos. Entonces, 3 condiciones óptimas que debe de tener un líquido para que sea bueno disolvente. La primera más importante es que no reaccione con el soluto. No puede reaccionar químicamente con el soluto. Si reacciona,
entonces perdemos el sólido. Ya luego de eso puede tener las características que usted entienda, que disuelva fácilmente las impurezas, que disuelva mucho en caliente y poco en frío, y las demás que están ahí. Pero recuerde que la más importante es que no reaccione con el soluto. Entonces, la pregunta 3 que dice, ¿qué técnicas se utilizan en esta práctica para provocar la aparición de los cristales? Se usan dos técnicas. La primera es el enfriamiento brusco y la segunda es raspado de las paredes del recipiente. Hay más técnicas para propiciar la aparición de los cristales, pero en esta práctica se usaron esas dos. ¿Cómo se llama la técnica utilizada en esta práctica para separar los cristales del agua madre? Pues se llama filtración. ¿En qué consiste concentrar una solución? Miren, podemos concentrar una solución de dos maneras, ya sea aumentando la cantidad de soluto. Por ejemplo, si a un café usted le echa más azúcar de la cuenta, usted está aumentando la cantidad de soluto y lo está concentrando. Otra forma es, si mantenemos el soluto igual, disminuyendo el volumen del solvente o la cantidad de disolvente. De esa manera usted puede concentrar una solución. La número 6 son definiciones que ustedes van a buscar en su manual o en el fundamento teórico en PowerPoint. El agua de cristalización, ya ustedes saben que es el líquido, así lo van a definir, el líquido residual remanente que queda luego de un proceso de filtración. Entonces, sustancia cristalina es una definición que ustedes ya tienen aquí en el fundamento teórico en PowerPoint. Por último, la relación que existe entre algo muy importante. La definición número 7, ahí habla de qué es el agua de cristalización, no es agua madre. El agua madre es la pregunta 10. El agua de cristalización es el agua que necesitan algunos sólidos para formar estructuras geométricas definidas. Agua que necesitan los sólidos para formar estructuras geométricas definidas. Ok, fíjense, hay una regla general de solubilidad que dice que semejante disuelve semejante. Semejante. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el agua es una sustancia que tiene enlace covalente polar. Sin embargo, el aceite es completamente apolar. El agua y el aceite no son solubles entre sí. Por lo tanto, esa es la relación. Semejante disuelve semejante. Una sustancia polar siempre será soluble en una sustancia con el mismo tipo de enlace químico que ella tenga. Una sustancia polar va a ser soluble en otra sustancia que tenga un enlace similar. Por último, el agua madre sí, recuerden colocar ese líquido residual o remanente luego de un proceso de cristalización sencilla. Hasta aquí la explicación de la práctica de cristalización sencilla, espero que les haya servido.